Tercera hora, camino de la cuarta. Tenemos aquí al jefe de la oposición para que nos cuente cómo fue su visita a la gruta de Polifemo. Con un poco más y le sacan el ojo a él. O sea, en fin, eso pasa por reunirse con gente de mal vivir. Pero bueno, siempre hay algo que contar y desde luego hay algo que preguntar. ¿Qué es lo que sucedió ayer? Pues ayer sucedió que en pleno escandalazo, y ayer vivimos un nuevo episodio, el avión que capotó y tuvo que aterrizar de emergencia en Aruba porque llevaba casi 1 tonelada de oro purísimo de Venezuela, pues están huyendo con todo lo que tienen. Hay ya, según el informe de la ONU, el último informe, hay 4.700.000 personas que han huido del hambre y del terror político en Venezuela. 4.700.000 personas. No hay precedente en ningún sitio del mundo reciente, salvo quizá en la China comunista, porque como no hay estadísticas. Pero en América nunca, desde los primeros pobladores, jamás ha habido una catástrofe humanitaria, como gustan decir las ONGs, que son sí Gs y que están mudas ante esto, pero mudas total. Primero porque son de izquierda casi todas, y porque trincan de los gobiernos casi todas. Pero sobre todo es que cuando están saqueando Venezuela, que pillen un avión de oro, un avión con 800 kilos de oro, casi 1 tonelada, de oro purísimo, en maletas, el oro en maletas, de lujo, Louis Vuitton. Porque todo hortera del tercer mundo, si compra una maleta de lujo, no puede ser de cuero. No, tiene que ser Louis Vuitton, que se vea la marca y tal y cual. Luego resulta que te las venden en la esquina a 4 euros, pero bueno. Maletas de lujo, estos sí serían caras. Estaba el oro. Ya está en camino de Estados Unidos, creo que los han deportado inmediatamente. ¿Qué tenían las maletas de Delcy Rodríguez? A Miguel Ángel Pérez, que es nuestro especialista en tribunales, le han contado que tiene documentos. Bueno, yo si fuera del CNI también le contaría lo mismo a Miguel Ángel Pérez. Pero como conozco el CNI, pues no me creo nada de lo que me diga el CNI. Seguro que había documentos. Pero lo fundamental, dinero. ¿Dinero para comprar a quién? Para comprar a jueces y a fiscales. ¿Qué es lo que necesita el narcotráfico? El narcotráfico no necesita ministros. Tienen comprado el PSOE y a Podemos. ¿Para qué? Si ya tiene el Consejo de Ministros, es suyo. Pero en cambio los jueces y fiscales hay que comprarlos. Y además en España no es fácil que se venda un juez o un fiscal corriente. En España es muy difícil de corromper. Es decir, tienes que ofrecerle mucho dinero. ¿Para qué va a ser si no? Repito, si tienen el Consejo de Ministros en su bolsillo, mejor dicho, en las cuentas suizas. Y en medio de ese escándalo va el jefe de la oposición. ¿Qué hacen con el jefe de la oposición? Como el jefe de la oposición dice lo mismo que dijo en la investidura y tal, usted no puede pactar con comunistas y separatistas, si deja de pactar con los separatistas hablaremos. Pues entonces, antes de terminar, ya tenían redactado una nota insultando al jefe de la oposición. Pues eso pasa por reunirse con mulas que te dan coces. Si tú estás en un prado de margaritas, es muy difícil que una margarita se rebele y te muerda un ojo. Pero si tú entras en un muladar, donde hay mulas cociosas y mulos, pues naturalmente te cocearán seguro. Pero bueno, esa estrategia de comunicación, como nunca he entendido, no el PP, cualquier partido de la oposición nunca los entiendo. Nunca entienden lo que es la izquierda. Lo saben. Como no están vacunados, porque son muy jóvenes, no saben ni lo que es el comunismo, ni el fascismo, ni nada, pues pican una y otra vez. Pero bueno, el caso es que ayer vimos el espectáculo asombroso de que el presidente del gobierno llama al líder de la oposición y antes de que el líder de la oposición cuente de lo que han hablado, van y lo insultan, por escrito y oralmente. Además de agredir a la gramática, que es lo natural en la portavoz del gobierno. Dice, pero entonces, ¿qué tenemos? ¿Esto es un gobierno? ¿Esto qué va a ser un gobierno, hombre? Esto es una banda, unido a otras bandas. Pero una banda de bandas. Dentro del PSOE hay 2 bandas. La de Ábalos, Iván
y Margarita Robles al final, CNI, y luego la banda de Carmen Calvo, la Marisu y Marlaska ahí al final. Y sobre ellos reina don Cabeza de Cartón Vacío, o sea, Falconetti. Dentro de Podemos también tienes tus bandos, pero básicamente el que había ya se ha ido. Ahora a liberar Andalucía y convertirla al Islam, supongo, como Blas Infante. Teresita Rodríguez se ha alargado, los anticapis, solo queda la de la Comunidad de Madrid. Asalta cajeros y luego asalta policías. Que vaya representación. Pero es que además está la banda golpista de Junqueras. Pero es que luego está la banda ETA, que se hace llamar Bildu en la política. Pero es que luego además está la banda del vertedero del PNV. Estos son bandas organizadas. Más sus variantes, las variantes en Mallorca, las variantes en la Comunidad Valenciana, para desgracia de los niños que las padecen. Esto no es un gobierno, esto es un desastre, una calamidad absoluta. Pero que tiene una idea clara, que es cargarse el régimen constitucional. Vamos con lo que sucedió ayer. La reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Casado concluyó como estaba previsto, sin acuerdo y sin posibilidad de que lo haya. Una rueda de prensa, un comunicado preventivo y una declaración gubernamental echando por tierra cualquier iniciativa del líder de la oposición. Casado acudió a Moncloa con un decálogo de pactos, incluidos los presupuestos, a cambio de que el gobierno rompiese con la Esquerra. Como resultado, el Ejecutivo se adelantaba a la rueda de prensa de Casado y decía que el Partido Popular sigue instalado en la estrategia de bloqueo. Si Pedro Sánchez suspende la mesa de negociación de la independencia, si hace cumplir la ley en vigor, puede buscar la estabilidad política y presupuestaria al margen de sus socios de investidura con el principal partido de la oposición. Es una actitud obstruccionista, una actitud negacionista que no conduce más que a la melancolía por parte del Partido Popular, porque este gobierno va a continuar trabajando con el resto de agentes sociales, con el resto de fuerzas políticas, para que este país pueda conquistar estos años de progreso que tenemos por delante con retos tan importantes. Yo quería preguntarle en primer lugar qué le ha contestado el señor Sánchez sobre mantener la inhabilitación de Torra, no cambiar el Código Penal a la carta, eliminar la mesa de diálogo del CI, despolitizar la justicia, etcétera. ¿Cuál ha sido su respuesta a todos estos requisitos que usted le ha puesto o exigencias? Ya me conocen en este tipo de comparecencias, yo hablo de lo que yo he planteado, no hablo de lo que me ha contestado porque creo que sería una indiscreción. Es fantástico. De verdad, cada día me alegro más de haber sido de izquierdas, porque ya estoy vacunado. Vamos a ver, la discreción es ante el rey. Ya se ha creído que es presidente de la República, pero no sabe que es un sacamantecas, un embustero, un tramposo. Con un tramposo tienes que hacerle tú más trampas que él. A lo mejor empatas, con suerte. Generalmente no se le gana. A lo mejor los tramposos es no jugar. Pero discreción. ¿Pero qué discreción? Es que además eso alimenta la idea de que en realidad sí le ha ofrecido cosas y el otro le está machacando. Cosa que además seguro que no es verdad, pero... Ay, ¿cómo son? Son tan educados. Bien, a mí me gusta. Yo he casado un chico tan limpio, recién duchado, buen marido, buen padre, buen ciudadano y tal. Pero en la política, con estos gángsters, tienes que ir con la recortada. Tienes que ir luego además con unos polvos... estos que dejan frito, y si acaso con polvos pica pica como hombres G. O sea, pero tienes que ir dispuesto a todo, pero a todo. O sea, a la Moncloa hay que ir preparado para la guerra. Y si no eres Bruce Lee, pues no vayas por la Moncloa, porque está en manos de una banda. Pero una banda de las de Tarantino. Te pueden salir 18.000 japonesas con bolas de hierro y te trituran. O sea... No, es que son una banda de verdad. La prueba, su relación con la banda criminal organizada más peligrosa del mundo, que es el gobierno de Venezuela, cuya arteria fundamental no es la arteria cerebral que no consigue regar a Maduro, sino la del CI y su hermano, que son los hermanos Rodríguez, cuyo padre fue un conocido terrorista que hizo fortuna secuestrando a un famoso empresario venezolano. Y sacándole un montón de pasta, no devolvió al secuestrador, aunque la policía por casualidad lo encontró. Y luego parece que detuvieron al padre y desapareció. No se sabe si torturado, asesinado o lo que fuera. Pero estos son los hijos de un criminal que se hizo rico, y estos son muy ricos.
O sea, los Rodríguez estos son muy ricos, cosa que ante patanes como Hugo Chávez, Maduro y tal, que son tuercebotas, les confieren un enorme prestigio. Estos saben que Louis Vuitton se escribe con V. Lo saben porque han tenido siempre pasta. Ya, cuidadito con la Delcy, la fea, que es más mala que un dolor. Y además tiene mucho dinero. Bueno, pero ayer hubo un cierto acuerdo, al menos en eso se han puesto de acuerdo, en los tres partidos que defienden la nación y la Constitución, tres partidos de nivel estatal, porque hay alguno, pues Foro Asturias, Navarra Suma, que también defienden la nación y la Constitución. Pero, porque lo de la Delcy, después del avión de oro pillado ayer, nadie puede creerse que 40 maletas, 40, o sea, en 4 maletas cabe mucho material, folios, digamos, aunque la verdad es que todo cabe en un pin. Pero en las maletas, ¿qué es lo que se lleva? Se lleva oro, sobre todo se lleva dinero, porque un juez en España, no voy a decir un garzón, ¿verdad? Un juez no puede coger 12 lingotes de oro. ¿Qué hace con los lingotes? Hay que coger euros o dólares. Claro, es que el oro canta mucho. Va dejando un rastro, aparte de que brilla. Esto es para comprar jueces y fiscales, que es lo que necesita el narco. El narco no necesita Consejo de Ministros, repito, porque ya lo tiene. Y además los tienen pillados y grabados sin ninguna duda, todos. Zapatero debe tener más vídeos que Pamela Anderson. Bien, en lo de Delcy, más o menos, se portaron bien. El Congreso de los Diputados va a debatir hoy una moción del PP en la que pide el cese de José Luis Ábalos por su encuentro con Delcy Rodríguez. El debate tendrá lugar después de que PP, Vox y Ciudadanos hayan solicitado las cintas grabadas en el aeropuerto y que pueden ser destruidas a partir del jueves. En Aruba han decomisado un avión que portaba 1 tonelada de oro venezolano rumbo a México. Según les cuenta Libertad Digital, las maletas que transportaba el avión de Delcy Rodríguez y que fueron conducidas a un coche de la embajada podrían contener información sensible que podría comprometer la seguridad nacional de España. Algunas fuentes consultadas aseguran que las maletas no llegaron a la embajada, que fueron trasladadas fuera de la capital y que están guardadas y vigiladas. Por otro lado, las autoridades suizas han confirmado a la Audiencia Nacional que la familia Morodo dispone de cuentas millonarias en el país. Ayer, en la Comisión de Interior, el caso Ábalos centraba la comparecencia del ministro Marlaska. Le escuchamos junto a los portavoces de PP, Vox y Ciudadanos, Ana Belén Vázquez, Macarena Olona y Pablo Cambronero. Y esa persona, la vicepresidenta de Venezuela, no entró en territorio Schengen. Lo podremos decir por activa y por pasiva. Antes del día 20, me gustaría que por su honor ordenase que se mantuvieran las cámaras y los vídeos, que se guardaran lo que se ha grabado. Señor Marlaska, de usted lo único que espera el Grupo Parlamentario Vox es que dimita. Nunca hemos dudado de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que prestó servicio, ese servicio, que tampoco sabemos cómo se prestó ni en qué condiciones. No dudamos de ellos, pero sí dudamos mucho y muy intensamente del señor Ábalos. Yo dudo mucho y muy intensamente del estado mental, del riego cerebral de un tío que dice esto. No sabemos qué policías fueron, no sabemos qué guardias civiles, no sabemos lo que hicieron, pero nos fiamos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que crees que los guardias civiles y la policía no son humanos? ¿Que no se pueden corromper? Hombre, en general son decentes, pero allí ¿ha oído hablar el señor Cambronero del comisario Salamanca? El comisario Salamanca era el íntimo de Villarejo. ¿Qué hicieron? Vendieron barajas. El caso Gao Ping. ¿No ha oído hablar del caso Gao Ping? ¿No ha oído hablar del tráfico de entradas guineanas? De guineanos del régimen. No saben nada. La mayor parte de la Guardia Civil, la inmensa parte de la Guardia Civil y la inmensa mayoría de la policía es decente. Por supuesto que hay una minoría corrompida y a las órdenes del matón, del coldo este gigante, que es el Juliana gigante, Juliana King Size, que actúa como el matón de Ábalos y se le cuadran, pues que recordarán al comisario Salamanca. Pero es que los políticos no se estudian nada. Hombre, antes de Barajas y antes de hablar de corrupción, dice, vamos a ver, ¿ha habido corrupción en Barajas? Claro. En los últimos años, coges material, 10 últimos años, basta entrar en Google antes de que pongan la tasa. Y si no, después, porque tampoco la van a poner. ¿Y qué después ves? Comisario Salamanca, Villarejo, caso Gao Ping.
Entonces no diga usted, no, confiamos en la policía. No, confiamos en la policía como cuerpo, pero no en todos y cada uno de los policías. Y además ha habido una pelea evidente, pero evidentísima, entre la policía y la Guardia Civil. Porque la policía llega con órdenes del gobierno de Marlaska y la Guardia Civil es la que tiene a su cargo legalmente las fronteras. Y le toca las narices que no puedan cumplir los trámites de la frontera porque viene el matón del ministro, el ministro matón y además unos cuantos policías o que se hacen pasar por tales. Que vaya usted a saber si eran pillarejos. Entonces, ¿cómo puede salir un diputado con ese candor tan idiota? Pues si lo que necesita la policía y la Guardia Civil es que la depuren continuamente. Son decenas de miles de hombres y mujeres que viven en la tentación permanente de la corrupción. Cada año más de 100 guardias civiles son expulsados o cambiados de sitio. Cada año más de 100, sistemáticamente, por principio. Algunos porque los pillan en la tentación, sea por la razón que sea. Estamos hablando de 70.000, 80.000. ¿Cómo no va a haber corruptos? Eso solo sucede con los jueces españoles, que no hay ningún juez español que se haya corrompido nunca por el narcotráfico. Ante ese milagro, por eso llegan maletas de dinero. Repito, de los papeles, no dudo de la fuente de Miguel Ángel Pérez, que es muy concienzudo, pero yo me conozco al CNI. Mienten siempre. ¿Por qué? Porque son espías y es su obligación y además es costumbre. En la cuesta de las perdices se miente. ¿Por qué? Porque son agentes. O sea, ¿cuántas necesitas? ¿Cuántos pines con información sobre la corrupción del PSOE y Podemos necesitas en una maleta? Una esquinita. ¿Folios? ¿Para qué folios? Si basta con fotografiarlos y hacer un pin. Pero ¿cómo 40 maletas van a ser de documentos? 39 es de dinero, sea oro, sea valores, sea dólares o sea euros. Seguramente mitad y mitad. ¿Por qué? Porque es lo que puede llevar al banco un juez sin que se note, o un fiscal, o un secretario de juzgado que te da información especial para un juicio. Hablamos de narcotraficantes. Repito, hablamos de narcotraficantes. Bueno, ayer les comentamos, y pudieron escuchar ustedes, cómo se adoctrina políticamente en asignaturas, no en charlas curriculares, que los hay que confunden una cosa con la otra. O sea, lo grave del adoctrinamiento en España está en los libros de texto y en las asignaturas apoyadas en esos libros de texto, que la mitad son basura. Todo lo referente a la historia de España es todo mentira o tergiversación o un horror. Y está en los libros de texto aprobados. Pero claro, cuesta mucho leerse todos los libros de texto. Es mejor fijarse en que dice uno que es que dijeron en una charla en un colegio de Madrid, y hacemos de la anécdota categoría. No, bueno, la categoría es la basura de educación que se da sobre todo en las zonas de inmersión lingüística, que es más de un tercio de España. Allí es que te cuelan todo, porque el primer adoctrinamiento es la inmersión, obligarte a renunciar a tu lengua materna para ir a la escuela. Eso es lo primero y lo más grave. Bueno, en Baleares, cuando pudieron escuchar usted a la tipa esta, que es profesora, montando un mitin, no era contra Vox, era contra Vox, contra las libertades y contra la verdad. No quisieron contestar. Pero que no quieren contestar. La Consejería de Educación de Baleares no quiere valorar las grabaciones desveladas ayer por Libertad Digital y Es Radio, en la que se escuchaba a una profesora insultando a los alumnos, tachando a los hombres de violadores y atacando a Vox. Sociedad Civil Balear sostiene que la cinta demuestra el adoctrinamiento en las aulas de las islas. El líder de Vox en las islas, Jorge Campos, le preguntará hoy en el Pleno a la presidenta Francina Armengol por este asunto. En rueda de prensa, Campos se mostraba indignado. Esto que se haga en las aulas es una indecencia y además es ilegal. Infringe el Estatuto Básico de Empleado Público, que dice que tiene que ser escrupulosamente neutral en lo ideológico y en lo político en el ejercicio de sus funciones. Y esto está pasando en los centros públicos de Baleares. Y esto es lo que intenta ocultar el gobierno de la señora Armengol. Bien, vamos a tener a Jorge Campos, no sé si esta semana mañana, porque Jorge Campos, hay que decir que está en Vox, pero lleva toda la vida luchando contra ese adoctrinamiento que, repito, comienza en la inmersión lingüística.
es inseparable del adoctrinamiento político, es lo mismo. Cuando un niño se ve obligado a cambiar de lengua para estudiar, desde muy niño, es evidente que le están considerando una persona de segundo nivel, un ciudadano de tercera o de segunda clase o de cuarta, porque otro niño como él sí puede educarse en su lengua materna. Esto se entiende, ¿no? Da la impresión de que en Galicia no del todo. Pero así empezó Cataluña. Y así está ahora el País Vasco, Navarra, Baleares, la Comunidad Valenciana y Cataluña. Y acabará Galicia así, si no rectifican. Que ahora no pasa nada. No, tampoco pasaba nada hasta que empezó a pasar. ¿Qué creen? ¿Que esos profesores que se ponen a la inmersión, que están en esa tarea, son amigos de España, de la igualdad de los ciudadanos? No, son propagandistas totalitarios. Bueno, como esta señora hablaba de la maldita ley de violencia de género como si fuera un gran descubrimiento, primero, delitos contra la violencia doméstica, familiar, etcétera, ha habido siempre, incluso con pena de muerte en España. Siempre se ha condenado el delito de violencia contra... Es más, no solo el delito de la violencia, de golpear y de matar, que por supuesto, repito, hasta pena de muerte. Garrote vil. No, es que en el siglo XVII en España existía un delito que era el quebrantamiento de promesa de matrimonio. Es decir, que el que engañaba a una señora, la dejaba embarazada y luego resulta que no se casaba porque a lo mejor estaba casado, era un grave delito que iban a la cárcel. Y además tenía que indemnizar a la mujer. Siglo de oro español. Esto lo saben. ¿Qué van a saber estos petardos? Pero el caso de Juana Rivas es probablemente, junto con el de la manada, donde más desvergonzadamente se ha manipulado esa ideología hembrista, que es una ideología totalitaria contraria a la igualdad de los seres humanos ante la ley, de mujeres y de hombres. Porque si todas entran por cuota, ¿cómo se sabe las que tienen mérito? Las que tienen mérito quedan degradadas automáticamente por las que entran por cuota. Es que eso es de sentido común. El feminismo clásico siempre luchó por la igualdad ante la ley. Y una vez iguales ante la ley, allá cada cual. Déjennos en paz. No nos pueden dejar en paz. Entonces, cuando apareció una tía, que no hay más que verla, a ver, que tendría que estar en una atención permanente, de orden psiquiátrico, porque los psicólogos no suelen poder recetar. Entonces, pues no hay más que verla. O sea, los ojos, parece que se le ha aparecido la Virgen y luego era San José. O sea, horrible. Juana Rivas secuestra a sus propios hijos. Hay una organización, Infancia Libre, que Podemos ha llevado hasta el Parlamento, que era la que albergaba los zulos para acoger a esos niños secuestrados, porque eran zulos, zonas perdidas de España donde ni la Guardia Civil podía localizarlos. Bueno, pues ayer una noticia de Italia que sale hoy en los periódicos contando cómo esa señora, que contó con el apoyo de Mariano Rajoy, que contó con el respaldo de Albert Rivera, de toda la Junta de Andalucía, del PSOE en pleno, de la banda de los ERE, en pleno, que pintaban en las paredes "Juana vive aquí", así como para burlarse de la policía si la buscaba. Bueno, pues en Italia, donde menos mal que era italiano el marido, Francesco Arcuri, y además con una resistencia tremenda. Ni los Medici resistieron tanto la fealdad humana. Y este tío, al final, ha conseguido lo que salió ayer. Así es, la justicia italiana archiva al 100% de las denuncias, 8 en total, de Juana Rivas, interpuestas contra su exmarido. Las califica de inverosímiles e inconsistentes y acusa a la madre de utilizar a sus hijos como escudos humanos para retirarle la custodia al padre. A la espera del recurso que interponga en el Supremo, Juana Rivas está condenada a 5 años de cárcel en España por secuestrar a sus hijos. Bien, y antes les decía, ayer recibimos aquí una requisitoria de hazte oír. Digo, pues vamos a escucharnos. Yo le hago una pregunta el otro día a la jefa de Vox, que es Rocío Monasterio, en la Comunidad de Madrid. Y le digo, ¿le pareció a usted bien que en la campaña contra Díaz Ayuso llamaran asesina a Díaz Ayuso? Entonces, en un larguísimo papelorio de esto que hace cualquier rábula de tal, dice, no, es que nosotros no hemos llamado asesina.
hemos estado contra el aborto, han hecho, y me mandan fotocopias de autobuses. Por desgracia, no me mandan las vallas, que contrataron 14 vallas, no sé quién puso el dinero, contra Díaz Ayuso. Si votas Ayuso, votas aborto. ¿Pero qué entiende por aborto el señor Arzuaga? ¿Qué entiende por aborto el señor Arzuaga? Si no es un asesinato. Porque textualmente lo que Arzuaga ha dicho muchas veces es que eso es exactamente acabar con la vida de un ser humano de forma violenta. ¿No es eso un asesinato, señor Arzuaga? Cuando usted dice voto a Ayuso, voto a aborto. Y usted dice que el aborto es acabar con la vida de un ser humano de forma violenta, ¿eso qué es? No es homicidio, es asesinato. Ah, que no lo ha dicho usted, fíjese si lo ha dicho. Nosotros lo rechazamos por eso y por muchos otros motivos, fundamentalmente porque establece el derecho a abortar, ¿no? El derecho a acabar con la vida de un ser humano inocente de una forma violenta, eso es el aborto. Bueno, y ese es el asesinato también, ¿o no? ¿Qué es el asesinato? Acabar con la vida de un ser inocente que no se puede defender y de forma violenta. Si lo que quiere usted es borrar cualquier relación de monasterio con Hazte Oír, ya lo hizo ella. Debo decir que toda la documentación que aparece en todas partes dice que siempre estuvo en la cúpula de Hazte Oír. Me alegra mucho, me alegraría mucho que no hubiera estado nunca, ni con esa organización ni con ninguna. Pero ¿por qué la campaña le hicieron contra Díaz Ayuso? ¿Por qué no hicieron ninguna campaña contra el PSOE, ni contra Podemos, ni contra Ciudadanos? ¿Por qué lo hicieron contra el Partido Popular? Ustedes representan ese género de misionismo evangélico que tanto daño ha hecho, desde luego, a la causa de los católicos. Como ustedes leen poco, y no creo que precisamente la Biblia, ni el Nuevo Testamento, a usted le va más el Antiguo, pues léanse la Escuela de Salamanca y entiendan la diferencia entre la razón y la fe. Y luego esa propaganda, eso de hacer escraches a los del PP, eso es típico de Podemos. Y si lo hacen ustedes es que son como los de Podemos. Y si llegan al poder, ¿qué no harán? ¿Qué no harán? ¿Usted cree, señor Arzuaga, que 3.700.000 personas que han votado a Vox lo votan por decir eso? ¿Que creen que no hay derecho al aborto en determinadas circunstancias, como ha votado el PP en su día? La primera ley del aborto. ¿Usted cree que ante una violación no cabe al menos el respeto a quien piense que debe abortar? No se debe abortar nunca. Bueno, no aborte usted. Pero un régimen legal tiene que legislar para todos. Y un marco de derechos es de derechos, no de obligaciones. A nadie le obligan a abortar, ni a tener niños. Pero el derecho es una capacidad. ¿Qué pasó? Que al cambiar la ley de plazos como impusieron, alteraron la idea de las 3-4 exenciones que, según se mirase, estuvo en la ley de Felipe González y en la ley de José María Aznar. ¿Que están ustedes contra el aborto? Me parece muy bien. Y a mí en general el aborto me parece horrible. Pero hay casos. Y esos casos tienen que tener una salvaguarda legal, porque esto es, o aspiramos que sea un Estado de Derecho. Y en un Estado de Derecho tiene que haber divorcio. Usted no se divorcie. Usted siempre con su autobús y su señora. Pero no se divorcie. Pero si alguien quiere divorciarse, se tiene que poder divorciar. Eso existía en tiempos de Felipe II, que era más católico que usted, mucho más ilustrado. También entonces había separación legal, por malos tratos, por malversación de la fortuna. Había muchas fórmulas para separarse. No crean ustedes que han inventado el catolicismo. Ustedes son una pequeña secta protestante insertada con esa cosa sanguinaria de Calvino y de Lutero dentro del catolicismo. Ustedes son el peor servicio que se le puede hacer al catolicismo en España. Ustedes son propagandistas de una secta encantada de salir por la tele, no de conseguir cosas. Negociando, el famoso PIN parental, negociando, ¿te acuerdas que luego lo respete? Ha conseguido más Rocío Monasterio, gracias a los votos de gente, que no es como ustedes. Ha conseguido más que ustedes con muchos autobuses. Eso sí, no habrán salido en la tele los autobuses. Los autobuses son una vergüenza.
Las vallas son una vergüenza, porque ustedes no lo hacen contra los que están contra la unidad de España, contra la familia, contra los que asaltan capillas. Eso no. Ustedes van contra el PP, porque creen que le hacen un favor a Vox. Maldito favor el que le hacen. Que querían rectificación, pues ya se ha oído usted. ¿Quiere más rectificación? En fin, vamos a la tertulia. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Alimentación, prevención, actividad física y suplementación. Son los mantras de la salud, son nuestros mantras, los de Mundo Natural. Los mejores consejos de parte de los mejores profesionales. Los doctores Daniel Cuadra y el doctor Domingo Pérez León, especialistas en medicina integrativa, biológica y antienvejecimiento. También Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Sí, Lucía, aquí en Libertad Digital, quédense con nosotros porque van a aprender a utilizar los suplementos nutricionales de forma racional para que tengan el mejor resultado posible, para que tomen la rienda de la salud y estén lo más sano posible. Síganos en Libertad Digital, Mundo Natural, naturalmente saludables.